El cuerpo que no quería morir. Soy Mateo López, patólogo en el Hospital Central de Villa Esperanza, una pequeña ciudad que apenas aparece en los mapas. Llevaba más de 10 años en esta profesión y con el tiempo había aprendido a despojarme de cualquier conexión emocional con los cuerpos que examinaba. Los veía como lo que eran, materia inerte, restos biológicos que contaban una historia, pero que ya no pertenecían a este mundo. Cada autopsia era un rompecabezas que debía resolver, pero en última instancia, los cuerpos no cambiaban. Permanecían tan inmutables como las piedras. O eso creía. Todo empezó con un caso que, en un principio, parecía como cualquier otro. El cuerpo era el de un hombre de 36 años llamado Adrián Velasco, que había fallecido de un supuesto ataque al corazón. Había llegado al hospital sin signos de trauma, ni heridas visibles, solo una muerte repentina. Su historial médico mostraba antecedentes de problemas cardíacos menores, pero nada que explicara por qué había caído muerto tan abruptamente. Esa mañana, mientras revisaba los informes preliminares antes de comenzar la autopsia, nada en particular llamó mi atención. Era un día más, una autopsia más. Pero tan pronto abrí el cuerpo, las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Comencé la incisión inicial en el pecho, revelando los órganos internos. El corazón, como era de esperar, mostraba signos de deterioro, hipertrofia leve y algunas placas de colesterol en las arterias coronarias. Todo parecía acorde a una muerte natural por fallo cardíaco. Sin embargo, cuando examiné los pulmones, noté algo desconcertante. Tenían una textura extraña, como si estuvieran más rígidos de lo habitual. Revisé los informes nuevamente, pero no había indicios de que Velasco hubiera tenido problemas respiratorios. Aún así, anoté la observación y continué. El resto del día pasó sin problemas, archivando las pruebas y cerrando el expediente preliminar con la causa probable de muerte, ataque cardíaco. Dejé el cuerpo en el depósito, como siempre, y me fui a casa con la sensación de haber hecho bien mi trabajo. Al día siguiente, regresé para tomar algunas muestras adicionales que me había olvidado el día anterior, un descuido poco común en mí, pero nada grave. Sin embargo, cuando volví a abrir el cuerpo, lo que encontré no tenía ninguna explicación lógica. El corazón de Velasco estaba completamente destrozado. No me refiero a que hubiera signos de empeoramiento o que el proceso de descomposición hubiera avanzado más rápido de lo normal. Me refiero a que el órgano, que apenas unas horas antes había mostrado daños moderados, estaba ahora colapsado, como si hubiera sido aplastado desde dentro. No había signos de intervención externa, ni trauma visible que pudiera haber causado tal destrucción. Aún así, allí estaba, un corazón irreconocible, lleno de fisuras, como si hubiera explotado por alguna presión invisible. Mis manos se congelaron sobre el cuerpo por un instante mientras trataba de racionalizar lo que veía. Lo primero que pensé fue que, tal vez, durante la primera autopsia, no había visto el daño con claridad. Quizás estaba más cansado de lo que creía, o tal vez algún error en el procedimiento me hizo pasar por alto el estado real del corazón. Decidí tomar una muestra del tejido para analizarla con más detalle. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo más. El hígado, que había estado en perfecto estado la última vez que lo había examinado, ahora mostraba necrosis en amplias áreas. Algo estaba destruyendo los órganos, y lo estaba haciendo rápidamente. Empecé a dudar de mí mismo, algo que rara vez ocurría. Volví a revisar las fotos que había tomado durante la primera autopsia. El corazón estaba allí, intacto, con signos moderados de desgaste, pero nada más. Sin embargo, lo que ahora yacía ante mí era un órgano destrozado, irreparable. Y no era solo el corazón o el hígado. Revisé el estómago, y vi que el tejido gástrico estaba desgarrado, como si algo lo hubiera rasgado desde el interior. Pero eso era imposible. Ningún proceso biológico post-mortem podría causar tal nivel de destrucción en tan poco tiempo. Pensé en llamar a mis colegas, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que los órganos de un cuerpo se estaban destruyendo por sí solos? Nadie me creería. Aún así,
no podía dejarlo pasar. Decidí realizar más pruebas de laboratorio. Mientras analizaba las muestras, los resultados no tenían ningún sentido. Las pruebas de sangre que había tomado el día anterior mostraban un estado normal para un cadáver reciente, pero las muestras nuevas revelaban la presencia de toxinas que no estaban allí antes. Eran sustancias que no había visto antes en mi carrera, algo que no podía identificar, pero que claramente estaba afectando los tejidos. A medida que los días pasaban, los órganos del cadáver de Velasco continuaban cambiando. Lo peor era que los cambios no ocurrían mientras el cuerpo se descomponía de manera natural. Era como si el proceso de destrucción fuera dirigido, específico. Los pulmones, que habían estado extrañamente rígidos en la primera autopsia, ahora estaban completamente colapsados. Cada órgano que revisaba mostraba signos de algún tipo de intervención o alteración que no podía explicar. Lo más inquietante ocurrió cuando volví a revisar el cerebro. Durante la primera autopsia no había encontrado nada anormal. No había signos de trauma, hemorragias o daño cerebral significativo. Sin embargo, cuando abrí la cavidad craneal nuevamente, encontré algo que me dejó perplejo. El cerebro estaba hinchado, con grandes áreas de necrosis que no estaban allí antes. Era como si el tejido cerebral hubiera comenzado a morir de manera acelerada, pero no había una razón aparente para ello. No había signos de infección, no había coágulos o aneurismas. Simplemente estaba muriendo, descomponiéndose en un ritmo imposible de predecir. Mientras los días pasaban, los resultados de las pruebas se volvían más y más desconcertantes. Cada vez que tomaba una muestra nueva, encontraba más cambios. Incluso los tejidos que inicialmente parecían intactos comenzaban a mostrar signos de descomposición avanzada. Intenté aislar las toxinas que había encontrado en la sangre, pero no había forma de identificar su origen. Parecía que algo estaba descomponiendo al cuerpo desde dentro, pero no tenía idea de qué podía ser. Decidí consultar con algunos de mis colegas, pero les expliqué la situación de una manera que no me hiciera sonar como un loco. Les dije que había encontrado algunas anomalías en la autopsia y que me gustaría obtener una segunda opinión. Sin embargo, cuando les mostré las imágenes y los resultados de las pruebas, no supieron qué decir. Nadie había visto algo así antes. Algunos sugirieron que podría ser una forma de descomposición acelerada causada por algún tipo de agente infeccioso, pero eso no explicaba por qué los órganos cambiaban de un día para otro, o por qué las toxinas aparecían en las muestras después de la muerte. Los cambios en el cuerpo de Velasco continuaron por semanas y cada vez que lo revisaba, encontraba algo nuevo y perturbador. Parecía que cada órgano estaba en una batalla consigo mismo, degradándose y mutando en formas que no tenían explicación. El cuerpo mismo parecía estar luchando contra una fuerza invisible, algo que no debería haber estado allí. Un día, mientras realizaba otra revisión, noté que la piel del cadáver comenzaba a cambiar de manera significativa. Había manchas oscuras que no estaban presentes antes, como si el tejido subcutáneo estuviera en proceso de licuarse. Pero eso no era lo más desconcertante. Las extremidades también parecían estar perdiendo masa, como si el cuerpo se estuviera consumiendo desde adentro. A medida que revisaba los brazos y las piernas, sentí una sensación de incomodidad profunda, como si el cadáver ya no fuera un cadáver, sino algo diferente, algo que se estaba transformando en tiempo real. Finalmente, llegué al punto en que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Tenía que hacer algo. Decidí aislar el cuerpo en una cámara refrigerada diferente, lejos de los demás cadáveres. El nivel de descomposición era tan avanzado que temía que pudiera contaminar otros cuerpos o, peor aún, liberar algún tipo de agente patógeno desconocido en el hospital. Informé a mis superiores de la necesidad de mantener el cuerpo aislado, aunque no les di todos los detalles. No sabía cómo explicarlo sin sonar completamente irracional. Durante las siguientes semanas, observé cómo el cadáver de Velasco continuaba descomponiéndose de manera extraña. Los órganos seguían mostrando signos de destrucción interna y la piel se volvía más y más delgada, casi translúcida. Pero lo que realmente me asustó fue el hecho de que el cuerpo nunca perdió su forma por completo. A pesar de la descomposición acelerada, algo mantenía los tejidos unidos, como si el cadáver se negara a desmoronarse del todo.
No podía soportar seguir observando. Después de un tiempo, me di cuenta de que lo único que quedaba por hacer era destruir el cuerpo. No sabía qué era lo que estaba causando esos cambios, pero sabía que no podía permitir que continuara existiendo. Informé a mis superiores que había tomado todas las muestras necesarias y que el cuerpo estaba listo para ser incinerado. No di detalles específicos, simplemente dije que había indicios de una descomposición avanzada y atípica, lo cual era técnicamente cierto. Solicité el permiso para destruir el cuerpo de Adrián Velasco lo antes posible, alegando que podría haber un riesgo sanitario si lo manteníamos en nuestras instalaciones. Mi solicitud fue aceptada rápidamente, ya que nadie estaba dispuesto a tomar riesgos innecesarios. El día de la incineración llegó más rápido de lo que esperaba. El cuerpo de Velasco, ya apenas reconocible como humano, fue trasladado al crematorio. Durante el trayecto, sentí un extraño alivio, como si finalmente estuviera poniendo fin a algo mucho más grande de lo que alcanzaba a entender. Aún así, la incomodidad permanecía, una sensación persistente de que no todo estaba bien, de que este proceso no había terminado del todo. El horno crematorio se encendió y vi cómo las llamas empezaban a consumir el cuerpo. Las manchas oscuras en la piel se incendiaron rápidamente y el humo comenzó a ascender. Observé desde una pequeña ventana mientras las extremidades, ya desgastadas y delgadas, se reducían a cenizas. Quería pensar que, al quemar los restos, también estaba destruyendo aquello que había estado transformando el cuerpo desde dentro. Pero mientras observaba, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las llamas, que devoraban con rapidez el tejido muerto, parecían evitar una pequeña sección del torso. La piel allí no se quemaba. En vez de reducirse al contacto con el fuego, esa porción de tejido parecía resistir, como si algo invisible la protegiera. Las llamas la rodeaban, pero no la consumían. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor, convencido de que era una ilusión causada por el reflejo de las llamas. Pero no lo era. El tejido comenzó a moverse. Al principio fue apenas perceptible, como un ligero parpadeo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez el estrés de las últimas semanas me estaba afectando. Pero no. Lo vi con claridad, los músculos, o lo que quedaba de ellos, parecían agitarse, estirándose y contrayéndose como si algo dentro del cuerpo aún tuviera vida, o peor, como si algo intentara salir. Me alejé de la ventana, el corazón golpeando contra mi pecho, y traté de mantener la calma. Miré alrededor de la sala, esperando ver a alguno de mis colegas, pero estaba solo. Las llamas continuaban su trabajo, y el cuerpo se reducía a cenizas, excepto por esa pequeña porción que seguía resistiendo. Los movimientos dentro del cadáver eran ahora más evidentes, como si algo debajo de la piel intentara romper su prisión. No podía apartar la vista, horrorizado pero fascinado, atrapado en la necesidad de entender qué era lo que estaba ocurriendo. De repente, el movimiento se detuvo. Todo volvió a la normalidad. El cuerpo, o lo que quedaba de él, finalmente comenzó a arder por completo. Me quedé inmóvil, mirando las cenizas a través del cristal, esperando algo más, algún indicio de que lo que había visto era real y no el producto de mi imaginación agotada. Pero nada ocurrió. Las llamas se extinguieron poco a poco, y lo único que quedó fue un montón de cenizas. Por un momento, pensé que todo había terminado. Regresé a mi oficina, tratando de procesar lo que había visto, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Era imposible. Todo lo que había ocurrido desafiaba la lógica, la ciencia, todo lo que conocía como patólogo. Me senté frente a mi escritorio, tratando de convencerme de que, finalmente, el cuerpo de Adrián Velasco estaba destruido y que no tendría que enfrentarme más a ese enigma. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era tan simple. Aquella noche, me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo moviéndose en el fuego, resistiendo la destrucción. Me decía a mí mismo que había sido solo una ilusión, un efecto del estrés y la fatiga acumulada. Pero al amanecer, cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado abruptamente por una sensación incómoda. Un mensaje había llegado a mi teléfono.
Era un correo del hospital. El cadáver de Adrián Velasco no ha sido entregado a la familia. Los restos no han sido registrados. Por favor, aclare la situación. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza al leer esas palabras. Sabía lo que eso significaba. No había restos que entregar. Las cenizas que debían haber quedado después de la incineración no habían sido recogidas, como si el cuerpo hubiera desaparecido por completo. Era imposible. Algo había salido mal. Corrí de inmediato al hospital, aún con la esperanza de que todo fuera un malentendido administrativo. Cuando llegué al crematorio, los trabajadores confirmaron lo que ya temía: el cuerpo había desaparecido y no quedaba ni rastro de las cenizas. No supe cómo reaccionar en ese momento. Sentí que me faltaba el aire. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no había nada inusual, ningún indicio de robo o manipulación. Todo indicaba que el cuerpo de Adrián Velasco simplemente había dejado de existir. Esa misma tarde, redacté mi renuncia. No podía seguir en ese lugar, no después de lo que había vivido. Dejé atrás mi carrera como patólogo, incapaz de seguir enfrentándome a la posibilidad de que algo más allá de mi comprensión hubiera tomado control de mi vida. Nunca conté a nadie lo que vi en el crematorio, ni lo que sucedió durante las autopsias. Sabía que nadie me creería. Con el tiempo, intenté seguir adelante, alejarme de todo lo que había ocurrido. Pero no importa cuántos días pasen, nunca he podido dejar de pensar en una cosa: que había dentro del cuerpo de Adrián Velasco. Y, más importante aún, ¿a dónde fue cuando el cuerpo desapareció? Nunca obtuve las respuestas. Y algo me dice que, tal vez, no quiero saberlas. Los muertos hablan. Trabajar en una morgue de un pueblo pequeño como el mío no es algo que te prepare para lo inesperado. Lo cierto es que la rutina se convierte en una especie de manto pesado que lo cubre todo. Cada día, los cuerpos llegan, los reviso, registro los datos y luego los dejo en paz. Nadie viene a interrumpir. Los muertos, pensaba, eran silenciosos, permanentes. Hasta que una noche, eso cambió. Me llamo Carlos Rodríguez, soy forense en la morgue de San Sebastián, un lugar que nadie visita a menos que tenga que hacerlo. Mi turno de noche era siempre tranquilo, perfecto para concentrarme. Pero hace unas semanas, algo comenzó a suceder, algo que aún me cuesta explicar sin sentir un vacío extraño en el pecho. Todo empezó con un cadáver, un hombre de unos 45 años, fallecido en un accidente automovilístico. Era un caso rutinario. O al menos eso pensé. Esa noche, el reloj marcaba la 1:15 de la madrugada cuando me dispuse a comenzar la autopsia. El aire en la sala era espeso, un poco más húmedo de lo normal, pero no le di importancia. Cuando levanté el bisturí, justo al momento de cortar, escuché algo. Un sonido tenue, extraño, como si alguien estuviera murmurando a mi lado. Me detuve en seco, sintiendo que mi corazón se aceleraba levemente. Miré alrededor, pero, obviamente, estaba solo. La sala de autopsia siempre es solitaria, y ese silencio había sido algo que, hasta ahora, agradecía. Sin embargo, en ese momento me sentí intranquilo. Volví a mi trabajo, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero el sonido regresó. Era más claro, un murmullo apenas perceptible que parecía surgir de algún lugar cerca del cuerpo. Apagué todo lo que pudiera estar emitiendo algún ruido, la música baja que solía poner, el aire acondicionado. Sin embargo, el sonido seguía ahí, constante, como un río fluyendo en la distancia. El cadáver del hombre yacía ante mí, sin mostrar ningún signo fuera de lo común. «Debes estar cansado», me dije, mientras continuaba con la autopsia. Durante los días siguientes, la sensación de inquietud creció. Cada noche, cuando los cuerpos eran llevados a la morgue, empezaba a escuchar esos mismos sonidos. Lo más desconcertante era que no parecía provenir de algún lugar en específico, sino que se intensificaba al acercarme a ciertos cuerpos. Al principio, intenté ignorarlo. Le dije a mi mente que estaba imaginando cosas, que era el cansancio, el estrés de las largas noches sin dormir. Pero pronto, el patrón se volvió evidente.
Una tarde, antes de mi turno, recibí el cuerpo de una joven de 23 años, Valeria Castillo, que había sido encontrada en su departamento tras un aparente suicidio. Desde el momento en que la trajeron, el sonido se hizo más fuerte, casi constante, como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Mientras comenzaba a examinar su cuerpo, la sensación se volvió insoportable. Era como si todo en la habitación estuviera vibrando a un ritmo lento y sofocante, y me era imposible concentrarme. De pronto, sentí que debía registrar algo que me decía el mismo cadáver. Mis manos se movieron instintivamente hacia su garganta. Al observar más de cerca, noté algo que me había pasado desapercibido: marcas de dedos, finas, casi invisibles, rodeaban su cuello. No era un suicidio. Valeria no se había quitado la vida, alguien más lo había hecho por ella. Cerré el expediente original y comencé uno nuevo, anotando mis descubrimientos. Y, con un nudo en el estómago, lo comprendí. Esos sonidos que escuchaba, esas voces que no podía ignorar, no eran fruto de mi imaginación. Eran sus últimos momentos. Los cadáveres me estaban hablando, cada uno con su historia, sus últimos pensamientos, su última desesperación antes de la muerte. A partir de ese momento, cada cuerpo que llegaba traía consigo esos mismos sonidos. Los días se volvían insoportables. Mis colegas comenzaron a notar que algo en mí estaba cambiando, pero no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo. No podía decirles que los cuerpos hablaban. No quería sonar como un loco. Pero noche tras noche, los sonidos continuaban. Y no todos los mensajes eran tan fáciles de descifrar como el de Valeria. Una noche, recibí el cadáver de un hombre, Mario Suárez, que había sido atropellado en una carretera. El sonido que emanaba de él no era como los anteriores, era un tono inquietante, pesado. Mientras revisaba su cuerpo, noté algo más. Al levantar su camiseta, encontré cicatrices y heridas que no correspondían con un accidente de tráfico. Me agaché para examinarlo más de cerca, y ahí estaba, una herida profunda, aún fresca, en la parte baja de su espalda. Fue entonces cuando lo entendí. Mario no había muerto por el accidente. Alguien lo había atacado antes, y luego lo arrojaron a la carretera. Las historias empezaban a conectar entre sí, de manera perturbadora. Cada cadáver traía consigo un fragmento de una verdad que nadie más podía ver. Y esos fragmentos no siempre revelaban una muerte pacífica. Algunos cadáveres habían sido víctimas de crímenes que pasaron desapercibidos, otros de accidentes que no eran lo que parecían. Pero todos querían contarme algo, como si sus últimas sensaciones, sus últimos segundos de vida, quedaran atrapados en sus cuerpos y se manifestaran en esos sonidos que no podía ignorar. Comencé a tomar notas en secreto, haciendo registros detallados de cada cuerpo y las circunstancias que rodeaban su muerte. Cada nuevo caso se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro, uno que no estaba seguro de querer completar. Cada noche, cuando cerraba la morgue y me dirigía a casa, sentía el peso de los secretos que cargaba. Sabía que estaba tocando algo más allá de lo que un simple forense debería enfrentar, pero no podía detenerme. Una noche, cuando ya creía haberme acostumbrado a esta nueva realidad, llegó un cadáver que me cambió por completo. Era un niño, no más de 8 años, encontrado sin vida en su cama. No había signos de violencia ni marcas evidentes en su cuerpo. Mientras comenzaba la autopsia, el sonido empezó de inmediato, pero esta vez era diferente. No era como los otros cuerpos. Este sonido era agudo, casi doloroso, como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando. Mis manos comenzaron a temblar mientras realizaba los cortes iniciales. A medida que abría el cuerpo del niño, la sensación de malestar creció. No encontraba nada fuera de lo común, y sin embargo, el sonido persistía, perforando cada rincón de la sala. Finalmente, llegué a su corazón, y ahí estaba. Un pequeño rastro de veneno, casi imperceptible a simple vista. No era una muerte natural. El niño había sido envenenado. Pero lo peor de todo era que, mientras cerraba el cuerpo, una imagen fugaz atravesó mi mente, como si hubiera visto lo que el niño vio antes de morir. Un rostro. Alguien familiar. Alguien cercano.
Ese fue el momento en que todo se volvió insoportable. Cada noche me preguntaba si realmente estaba enloqueciendo. La ciencia me había enseñado a confiar en lo que podía ver, medir y explicar. Pero nada de esto podía ser explicado. Las historias de los muertos seguían llegando, cada una más perturbadora que la anterior. Y los sonidos no se detenían. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y miedo, decidí que no podía seguir así. Debía alejarme de la morgue. No podía seguir escuchando esas voces, esos sonidos que me perseguían en cada rincón de mi vida. Renuncié, cerré el expediente del último cadáver y me fui. Pero incluso ahora, mientras trato de dejarlo todo atrás, hay noches en las que, en la oscuridad de mi casa, me despierto y creo escuchar algo. Algo que nunca debería haber escuchado en primer lugar. Una verdad que, quizá, los vivos nunca deberíamos conocer. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.